el Catecismo Mayor de Westminster. Y bien, pues estamos en la pregunta 171 de 172. Vamos a intentar considerarlo esta tarde. Pero vamos a comenzar teniendo la lectura de la palabra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. 1 Corintios 11, 28, que nos introduce, digamos, el tema de, sobre todo de la primera pregunta 171. Dice así pues la palabra del Señor: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Amén. Entonces, como vemos, seguimos tratando el tema de la cena del Señor. Hemos estado considerando la última vez la manera como somos alimentados de Cristo en la cena, y veíamos entonces toda esta cuestión de la presencia real, espiritual, o espiritual pero real, ¿no? Porque a veces se tiene la impresión cuando se habla con gente que cree en la presencia real de Cristo, que si decimos presencia espiritual, como que no es verdadera. No, la presencia espiritual de Cristo es real y verdadera, ¿no? Y la manera de tener comunión con Cristo por medio de la cena es espiritual, es real y verdadera, pero es espiritual. Entonces no es algo físico, no es algo, digamos, material, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo vimos esto la semana pasada, no hace falta volver a entrar en detalle en lo mismo, pero entonces el punto de partida es este: si esto es así, si tenemos esta comunión espiritual con Cristo en la cena, porque está esta presencia real espiritual de Cristo en la cena, entonces evidentemente la participación de la cena es de la mayor importancia para la vida de la Iglesia y también para el creyente. Y de esta manera pues no se puede, es pura responsabilidad también de la Iglesia el que se haga la cena del Señor siempre en las debidas circunstancias, de la vida de la congregación y de la vida de los creyentes. Esto es entonces una responsabilidad en la congregación, particularmente de los oficiales y de los responsables, y es por eso por lo cual en la congregación, en las congregaciones locales, son los responsables, los ancianos locales, los que tienen esta responsabilidad de determinar el momento para la celebración de la cena, que ellos han de considerar que es el más apto, es el más apropiado en la vida de la congregación, etc. Pero también es de la mayor importancia, ya no solamente en cuanto a la congregación o a los responsables, sino también de los creyentes, de cada uno de los creyentes en particular, para que puedan participar de la cena dignamente. Entonces decíamos, y con eso acabamos la semana anterior, que es necesario, por lo tanto, uno, la preparación de la cena para todos, ¿no?, los creyentes, y dos, es necesario también, ejercer disciplina, incluso llegar a excluir de la cena a diversos grados a aquellos que están en pecado claro, porque no se pueden ser admitidos a tener esta comunión con Cristo si están haciendo obras de tinieblas, porque el pecado es esto, de manera no arrepentida. Entonces vamos a estar considerando esto mismo acerca de la preparación de la cena, que es, digamos, la responsabilidad de cada uno, la responsabilidad de cada creyente. Se puede esto, por supuesto, inculcar, se tiene que hacer. Por eso también, cuando hay cena, se hacen cultos especiales, para que los creyentes y la Iglesia estén debidamente preparados para participar. Pero es algo que tiene que ser llevado a cabo por cada uno, de manera personal. Y por eso es bueno hacer atención a esa enseñanza, y no solamente hacer atención ahora, sino también después
sería bueno, ¿no?, que ya pronto, cuando esté disponible este ejemplar del catecismo, los catecismos mayor y menor, pues entonces cada familia pueda tener el suyo y pueda también, llegando al momento de la cena, pues estar repasando estos artículos, ¿verdad? Bien, pues entonces dice cómo deben, pregunta 71, prepararse los que reciben el sacramento de la cena del Señor antes de venir a Él. Esta es la cuestión, antes de venir a Él, venir ya preparado para la cena. Entonces dice, aquellos que reciben el sacramento de la cena del Señor deben prepararse antes de venir a Él, dice, probándose a sí mismos, y es el texto que hemos leído. Uno tiene que hacer, por lo tanto, examen, autoexamen. Y entonces vemos que es importante esto, el cristianismo, la fe cristiana, pues nos lleva a esto, nos mueve a un autoexamen, a que seamos entonces creyentes reflexivos, eso en general, que no seamos creyentes atolondrados, ni impulsivos, o vanos, que nunca se paran a pensar en nada, pero sobre todo aquí estamos hablando de pensar y de reflexionar acerca de uno mismo. Acordarnos de lo que dice el Señor Jesucristo, antes de querer quitar la paja que está en el ojo ajeno, uno tiene que quitarse la viga en suyo mismo, en su propio ojo. Entonces hemos de estar desarrollando y cultivando este autoexamen de manera habitual en nuestra vida como creyente, pero de manera particular cuando hay tiempos de comunión, cuando hay tiempos de la cena. Bien, pues entonces fijémonos que examinarme a mí mismo, ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué es lo que tengo que mirar? Pues entonces lo que nos dice a continuación esta respuesta nos está dando también mucha información, ¿no? Mucha instrucción. Dice, probándose a sí mismo primeramente de si están en Cristo. De si están en Cristo. Y el texto que da es 2 Corintios 13:5, por supuesto, este texto que es prácticamente literal, dice esto mismo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces vemos, es de si están en Cristo. Si están en Cristo, en Él, si Cristo mora en ellos, si hay por consiguiente esta comunión con Cristo, y esta morada de Cristo y este habitar en Cristo, ¿cómo se da? ¿Cómo sabemos si estamos en Cristo? Bueno, pues ya lo vamos a ver también más adelante, pero es la fe. Es solamente la fe en Cristo. Es la comunión con Cristo se establece en la fe. Esta unión con Cristo solamente se establece con la fe, no es una unión mística de otra manera. No es una experiencia mística al margen de la fe en Cristo. Hemos de ver si, incluso intentar visualizar si nuestra alma está verdaderamente apoyándose en Cristo y confiando en Cristo. Esto es lo fundamental para participar de la cena. De hecho, es lo fundamental de la vida cristiana, es lo fundamental. Porque si uno está en Cristo, uno pues es de Él y Cristo es suyo, y uno sabe que es heredero de las promesas y sabe, por lo tanto, pues que por la gracia de Dios y por lo que sus promesas son inquebrantables y porque Él es inmutable y por la obra perfecta de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en Él, por su gracia, entonces Él está en la salvación. Y esta salvación es para siempre y no deja de ser. Entonces uno debe tener esta seguridad de la salvación, aquel que está en Cristo. Entonces vemos, ¿no?, que hemos de probarnos a nosotros mismos si estamos en Cristo. 2, nos dice a continuación,
de sus pecados y necesidades. De sus pecados y necesidades, y el texto que nos da es 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7. 1 Corintios 5, 7. Dice, sino que hablamos sabiduría... No, perdónate, aquí dice, limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Limpiad pues la levadura del pecado, la levadura de la iniquidad, de las obras muertas de pecado. Y dice de comparar esto con Éxodo 12:15, 7 días comerás pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Vemos aquí las instrucciones acerca de la Pascua sirven como una ilustración, ¿no?, de este mismo punto, de la manera como Dios había instituido el comer la Pascua en el antiguo Israel. Pues nos está enseñando del deber de que, digamos, el sacramento, la ordenanza que sustituye la Pascua de la Cena del Señor, y por lo tanto antes dice que hemos de estar quitando la levadura del pecado, de nuestra alma, de nuestra vida. Esto, pues, ¿cómo se hace esto? Uno tiene que estar examinando en su vida, en su alma, si está cometiendo un pecado, o si ha cometido pecados. A lo mejor pecados a que uno no es consciente de ello, ¿no? Los pecados a que nos son ocultos, de los hierros que también dice la palabra, ¿no? Pues entonces para eso evidentemente uno se tiene que detener, ¿no? Y tiene que estar un poco tranquilo durante cierto tiempo, ¿no? A lo mejor durante unos cuantos días para pensar, ¿no? Todo va bien, hay algún problema que yo sea consciente, es posible que haya algún problema del cual yo no sea consciente. Uno tiene que estar, pues, pensando en estas cosas, y de esto es una manera, por lo tanto, pues, de estarse preparando. También dice que esto forma parte de esta preparación. Probándose a sí mismo de la verdad y medida de su conocimiento, fe, arrepentimiento, amor a Dios y a los hermanos, caridad para con todos los hombres, perdón a aquellos que les han hecho mal. Bueno, todo esto es una frase, ¿no? Y a cada punto pues hay también citas y las vamos a ver, ¿no? Pero lo hemos leído para que veamos el conjunto. Prepararnos para ver de la verdad y medida hasta qué punto nosotros conocemos, creemos, nos arrepentimos, tenemos ese amor a Dios y los hermanos, caridad para con todos los hombres, perdón para los que nos han hecho mal. ¿Hasta qué punto es eso? Uno tiene que, de alguna manera, me vais a perdonar la expresión, ¿no? Puntuarse. Uno tiene que estar controlando también su vida. A lo mejor de celebración de la Cena del Señor a celebración de la Cena del Señor, uno tiene que estar, pues, mirando si ha habido algún crecimiento en su vida, o si está, por el contrario, estancado de alguna manera, o incluso si ha podido decaer por algún motivo. Y entonces mirar el porqué, ¿no? Esto es, digamos, una manera, por lo tanto, pues, eficaz y correcta y debida para estarse preparando debidamente, examinándose uno a sí mismo. Entonces vemos, ¿no? Se tiene que preparar de esa manera, midiendo la verdad y la medida de su conocimiento. Y leemos también en 1 Corintios capítulo 11, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, dice, no discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces vemos, no discernir el cuerpo del Señor. El no discernir, pues, tiene que ver con el conocimiento. Discernir el cuerpo del Señor, pues, tiene que ver, pues, también tener conciencia de todo lo que estamos diciendo, por ejemplo, la semana anterior, acerca de la presencia de Cristo y de nuestra manera de ser alimentados de Él, ¿no? Entonces, el conocimiento es importante, pero también la fe. Vemos, 1 Corintios 13:5, siempre es
Al principio, o mucho en este artículo, mucho es esto mismo, en la primera carta de Corintios. 13:5 es el pasaje del amor, ¿no? Entonces no hace nada impropio, no busca lo suyo, no se irrita, no hace lo malo. Esto es en cuanto a la fe. Es posible que esto sea así. En 1 Corintios 13:5. Y después, lo tendremos que mirar. Y después Mateo, capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, 28. Porque este es mi sangre del nuevo pacto, el cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Esta es la cita de la fe. De la fe. No piensan más. Bueno. Después también continúa hablando del arrepentimiento. Y aquí pues nos da también 1 Corintios 11:31, ya que estamos aquí podemos verlo. 1 Corintios 11:31. Si nos examináramos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados, y esto juntamente con Zacarías, al capítulo 12 y versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige por primogénito. Este pasaje que pues muchas veces se aplica tal cual directamente solamente a Israel, ¿no? Muchas veces en contextos que hablan, escatológicos, ¿no? En el que se pone al pueblo de Israel como protagonista escatológico final, pero digamos que esto es lo que hemos de hacer los creyentes. Mirarán a quienes traspasaron. Realmente, si Cristo murió, fue por nosotros. Y podemos decir que, de alguna manera, nosotros lo traspasamos por nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron puestos sobre Él, porque por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, esto es para que estemos también meditando acerca de nuestros pecados, por los cuales pagó Jesucristo. Un precio tan caro, un precio tan alto, para que nos arrepintamos. Realmente ese es el mayor arrepentimiento por nuestra parte que pueda haber. Que nos arrepintamos de nuestros pecados por amor a Jesucristo, por lo que a Él le costó, por lo que a Él le dolió en la cruz, ¿verdad? El verse separado de su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la mayor prueba de fe y la mayor prueba verdaderamente de que uno está en Cristo. Entonces, arrepentimiento, y continúa diciendo amor a Dios y a los hermanos. 1 Corintios 10, 16 y 17. 1 Corintios 10, 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque nosotros, siendo muchos, no somos un solo pan, un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Puesto que en la cena del Señor se da esta comunión con Cristo, pero también se da esta comunión con los hermanos, con los miembros del cuerpo. Por lo tanto, hemos de ver también la verdad y la medida de nuestro amor a Dios, de nuestro amor a Cristo y de nuestro amor a los hermanos. Después también continúa diciendo la caridad para con todos los hombres. Amor o la caridad para con todos los hombres. 1 Corintios 5, 8. De nuevo. 1 Corintios 5, 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y después también, capítulo 11, versículos 18 y 20. Porque primeramente, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones.
y en parte lo creo. Y versículo 20, cuando pues os reunís en uno, esto no es comer la cena del Señor. Vemos aquí, no es posible, por lo tanto, que estemos participando sin este amor por los demás, sin este amor por los demás, ¿no? Aquel que viene, pues entonces, lo que dice también Santiago en su epístola, ¿no? Que uno pues está despreciando a lo mejor a unos creyentes sencillos, ¿no? Y que está favoreciendo a otros que pues son de mayor nivel social, ¿no? O que está, por un lado, pues está bendiciendo a Dios, ¿no? Y por otra parte está maldiciendo a los hombres creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Hemos, por tanto, de ver también nuestro grado de amor en general por todos los hombres, porque Dios así lo hace, que Dios hace salir su sol sobre buenos y injustos, y que también el Señor, pues como dice la palabra, que por medio de su bondad, Él guía a los hombres al arrepentimiento, en Romanos 2, ¿no? Por eso nos dice que nosotros hagamos el bien a los que nos dañan, ¿no? Para que se pongan también ascuas de fuego sobre su cabeza, para que ellos también reflexionen, para que ellos se den cuenta, para que ellos también se puedan arrepentir. Nuestra manera de guiar a la gente al arrepentimiento, pues devolviendo el mal por el bien que le hacemos nosotros. Bien, pues entonces, perdón a aquellos que les han hecho mal. También en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, perdón a los que le han hecho a uno mal. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y bueno, pues esto es algo que tiene que estar en nuestro corazón, esta actitud de perdón, pues por los demás. Ahora bien, también hay que decir que, bueno, hay que recordar también lo que hablamos de la necesidad también de la disciplina. A veces cuando no hay esta reconciliación o no hay previo arrepentimiento de la gente que ha estado ofendiendo o que ha causado ofensa, pues entonces, podemos no tener pues aborrecimiento a la tal persona, pero no podemos entonces actuar tampoco haciendo la vista gorda. Se tiene que también pues ejercer disciplina, y esto es una responsabilidad también en la Iglesia, y también es algo que debidamente lo veremos en su momento. Y después también de sus deseos para con Cristo, dice, de sus deseos para con Cristo, Isaías 55.1. Isaías 55.1. Oh, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Evidentemente es así Jesucristo para nosotros, para nuestra alma, que no podemos nosotros, ¿con qué vendremos delante de Él, ¿no? ¿Qué vamos a pagar para poder hacerlo, ¿no? Hemos de estar presentando algo por nuestra parte, ¿no? El Señor se nos ofrece voluntariamente, libremente, gratuitamente, y es así pues en la salvación, y es así también, hermanos, en la vida del creyente. Es siempre por la gracia del Señor que el Señor se nos ofrece y nosotros lo recibimos también. De su nueva obediencia, es decir, de la vida, la nueva vida de obediencia. Primera de Corintios también, 5, 7 y 8. Una parte ya hemos leído, el versículo 5, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois en levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Consideraos muertos al pecado, pero vivos a Jesucristo, vivos a Dios por medio de Jesucristo.
consideraos muertos al pecado. Ofreceos vosotros mismos, ¿no?, a Dios como sacrificio. Presentaos como vivos entre los muertos para hacer su voluntad. Haced, por lo tanto, esas obras dignas de Él, ¿no? Obras dignas de arrepentimiento, obras dignas del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Andad de manera digna del Señor. Imitadlo a Él. Que Él sea, pues, por lo tanto, vuestra norma y vuestro dechado, el Señor Jesucristo, porque hemos de semejarnos a Él. Sabemos que, bueno, por supuesto, hay mucha distancia entre Él y nosotros, por supuesto, pero hemos de crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Hemos de ver, o sea, de ver cada vez más este parecido de que Jesucristo, que es la luz del mundo, pues nosotros somos de Él y somos también luminares en el mundo. Y por la renovación en el ejercicio de aquellas gracias, nos dan 3 pasajes, de nuevo en 1 Corintios 11, 25, 26 y 28, la renovación de todas estas gracias. Vemos, ¿no? Es algo necesario también cuando vamos a ir a la cena del Señor. Es un momento para la renovación personal, para la renovación espiritual, para la renovación de nuestro compromiso con el Señor, para la renovación de nuestra vida espiritual, como estamos viendo, en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, pues leemos en versículo 25, 26 y 28. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La renovación en el ejercicio de todas estas gracias que hemos visto. Hebreos capítulo 10, 21, 22 y 24. Hebreos 10, 21, 22 y 24. Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 24. Considerémonos los unos a los otros, para provocarnos al amor y las buenas obras. Provocarnos unos a otros. Y también, pues, en el contexto que estamos viendo, ¿no?, a nosotros mismos también, ¿no?, por la meditación seria y la oración ferviente. Meditación seria, de nuevo, el texto de la cena, ¿no? Vemos que todo está girando en 1 Corintios, base a este capítulo 11, versículos 24 y 25. Es igualmente el texto de la cena del Señor, de la institución, ¿no?, de cómo tomó el pan, lo partió, lo repartió diciendo, y también la copa. Hemos de estar también meditando en la cena mismo, y por último dice la oración ferviente. Y aquí vemos en 2 de Crónicas 30, 18, 19, 30, 18, 19. Porque gran parte del pueblo, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado, sino que comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Pues Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Y también 19, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según la purificación del santuario. Oró a favor del pueblo. Oró a favor del pueblo, por el cual, pues, aunque no se habían purificado conforme a la ley del santuario, pues los levitas, los sacerdotes pudieron ejercer, pues, en la celebración de la Pascua, por cierto. Y después también, por último, Mateo 26, 26. Y este es el último texto a considerar, Mateo 26, 26. Mientras ellos comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, dio a sus discípulos y dijo: tomad,
esto es mi cuerpo. Puesto que Él, por lo tanto, nos manda, tomad, hemos nosotros de tomarlo. Es, a fin de cuentas, tenemos también un acto de obediencia. Es un acto por el cual Él es glorificado. Y bien, fijémonos en que todo esto es un trabajo espiritual. Es un trabajo espiritual. Es realmente un trabajo arduo. No es, entonces, tomar las cosas del Señor de manera liviana, ligera. Es realmente una preparación del alma, ¿no?, que requiere mucho esfuerzo. Es por eso que, bueno, ya hemos hablado antes de la frecuencia, ¿no?, que está puesto a discreción también de los responsables para ver cuál es el momento. Pero fijémonos que esto es algo que requiere también tiempo y requiere también, por lo tanto, una dedicación. Viendo esto, realmente uno se puede preguntar, ¿no?, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién realmente puede llegar a hacer, pues, un trabajo con su alma a un tal grado, con una tal profundidad? Es realmente algo difícil, ¿no? Y esto no lo digo yo como excusa para que no lo probemos, sino que no nos desanimemos si lo estamos haciendo y vemos que avanzamos a poca cosa. Porque también podría ocurrir una cosa, hermanos, que hagamos una preparación, digamos, comillas, correcta, según la letra de lo que aquí se nos ha dicho. Y podemos decir, mira, voy a dejar un cuarto de hora cada día a cada punto de lo que hemos leído, durante la semana o incluso las 2 semanas antes, ¿no? Y lo podemos entonces planear de esa manera, una planificación más nuestra, ¿no? Y entonces presentarnos a la cena, pues, contentos con nosotros mismos, contentos con nuestra propia preparación, y que lo hagamos como una especie de mérito con el cual pagamos el derecho a participar de tanto privilegio. Y eso sería también una falta. No es esta preparación, hermanos, un mérito, no es un merecimiento, porque eso ya nos apartaría de lo principal de la cena, que es estar pensando en Cristo y querer y desear tener comunión con Él. Y eso es lo más importante. Eso es lo principal. Pues, hermanos, hemos podido solamente cubrir el capítulo, la pregunta 171, la siguiente, que es si pueden los que dudan de su participación de Cristo participar de la cena. Pues también está en relación con la cena del Señor. Y también está en relación con esto mismo. Excluir toda idea de mérito, excluir de toda idea de merecimiento en nosotros mismos. Que nosotros mismos hemos hecho un gran trabajo con nosotros mismos por el cual nos acercamos a tomar lo que es nuestro. No, es siempre gracia. Acordándonos de lo que dijo Jesucristo, ¿no?, de que todo está preparado, de que Él lo ha hecho todo, de que Él ha preparado, Él lo ha cumplido todo, ¿no? Todo está cumplido, todo lo ha hecho por nosotros, y a pesar de nuestra indignidad, pues entonces nosotros podemos participar dignamente de Él si lo hacemos, pues, con este conocimiento, con esta fe, con este deseo y este anhelo de comunión con Cristo. Que así sea. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.